Hola, nosotros somos del grupo 1304, el equipo 10, y les vamos a platicar sobre la obesidad en perros y gatos. Empecemos por lo primordial, que es la definición. La definición de obesidad es la acumulación de energía en forma de lípidos en diferentes tejidos, principalmente en el adiposo, gracias a que el animal come mucho y su cuerpo no logra gastar suficiente energía. También hay parámetros que nos ayudan a delimitar si un animal es obeso o no. Por ejemplo, si el animal pesa 30% más de lo que debería pesar. La principal característica de esta enfermedad es que el paciente presenta un balance energético positivo, es decir, que el aporte energético supera al gasto energético. Y su signo más notable es la acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo blanco. Esto debido a la hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos en esta zona. Y de agravarse la situación, estos pueden llegar a morir por piroptosis, generando una respuesta inflamatoria por parte de un ya de por sí sobreestimulado sistema inmune. El aporte energético se refiere a la energía que se logra obtener del alimento metabolizado. Y en contraste, el gasto energético corresponde a la energía que se usa para las actividades vitales del día a día del animal. Este es variable y se compone por el gasto energético basal, la actividad, el gasto energético para actividad física y el gasto por termogénesis. La obesidad por sus causas se puede dividir en primaria y secundaria. La obesidad primaria es provocada por el consumo excesivo de alimentos y está ligada a factores exógenos, es decir, factores externos o ambientales. El principal es el factor humano, es decir, el propietario según su estilo de vida y el espacio que le puede dar a su mascota, influye mucho en la actividad voluntaria que pueda haber, el manejo alimentario que le decida dar, es decir, si el propietario decide dar acceso ad libitum o racionar el alimento. Además, también el estilo de vida del propietario puede afectar la cantidad de ejercicio que pueda tener el animal y los factores estresantes a los que pueda someterlo, como la humanización. Y por otro lado, la obesidad secundaria es un efecto derivado de otras enfermedades, como pueden ser enfermedades endocrinas, como el hipotiroidismo, factores que limiten su actividad física, como una enfermedad cardiorrespiratoria o un problema ortopédico, factores iatrogénicos, que son algún tratamiento al que esté sometido al animal y que tenga este efecto secundario, o es muy común que se dé después de una esterilización en animales adultos. En cuanto a la importancia histórica de esta enfermedad, la obesidad es un fenómeno del que se tiene registro desde tiempos prehistóricos, pero desde los años 80 ha captado la atención de los médicos al formarse como una enfermedad emergente, ya que se comenzó a perfilar como una pandemia. La morbilidad subió de 6 a 12% en los años 80 hasta 36% en los últimos años. Y esto ha llevado a la OMS a bautizarla como globesidad y llamarla la pandemia del siglo XXI. Bueno, hablando de la biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga o saturados, lo fundamental que tenemos que saber es de que a partir de 8 moléculas principales se van a formar el ácido graso saturado, los cuales van a ser una molécula de acetilcoenzima A que va a venir directamente de la glucólisis o de beta-oxidación y 7 moléculas de malonilcoenzima A. Cada vez de que un malonil se una a la molécula de acetilcoenzima A, se le van a unir tres NADPHs y se van a liberar dos NADPs. Y así, cada vez de que, por ejemplo, se va uniendo un malonil al coenzima A
y se va a unir otro, y cada vez que suceda ese miniciclo, se van a ir uniendo 3 NADPHs y se van a liberar 2 NADPs. Y bueno, cuando se tiene el ácido graso completo, ya se va a los adipocitos en el tejido adiposo, y así es como se concluye esta ruta metabólica. El proceso de hambre y saciedad es un proceso neuroendocrino muy complejo. Sin embargo, aquí vamos a reducirlo a estas dos hormonas. Cuando hay hiperglucemia en el torrente sanguíneo, se secreta la insulina. Esta primero va a inducir la glucogenogénesis para intentar meter esa glucosa a los almacenes primero de músculo esquelético y de hígado. Cuando ya están saturados estos, entonces comienza la ruta metabólica antes mencionada por mi compañero y a través de la acetilcoenzima se llega a la síntesis de los triacilgliceroles que van a ser almacenados en los adipocitos del tejido blanco. Y cuando el adipocito llega a cierto nivel de almacenamiento, también va a secretar su propia hormona, que es la leptina, la cual estimula al hipotálamo para llegar a la sensación de saciedad y así que se haga la retroalimentación negativa de que se detenga el consumo de alimento. Sin embargo, los factores estresantes pueden llevar al paciente a consumir más allá de la saciedad y esto a la larga puede generar resistencia. Entonces, la primera resistencia que vamos a observar en la obesidad es la resistencia a la leptina y esto va a provocar que el paciente no se satisfaga con cantidades bajas y cada vez va a buscar más y más cantidad de alimento para poder recibir ese estímulo de satisfacción. Y esto a la larga genera la hipertrofia, ya que no se llega a la saciedad, entonces no se llega a detener el consumo y se continúa la ingesta, la ingesta, la ingesta, y entonces esta hiperglucemia no se detiene y los tejidos continúan teniendo que almacenar cada vez más energía hasta aumentar de tamaño casi en un 90% de su capacidad y luego hasta verse obligados a aumentar la cantidad de células, que sería la hiperplasia. Y bueno, aquí en la tabla tenemos las principales acciones de control. Como mencionamos, son muchas las hormonas que interactúan. Nosotros hablamos principalmente de la leptina, que tiene un efecto anorexogénico, pero por otro lado el descontrol se va a ir hacia la grelina y hormonas tiroideas que tienen efectos orexigénicos, es decir, que van a seguir fomentando el consumo de alimento en el paciente. Bueno, hablando del cuadro clínico de esta enfermedad, o llamémosle así síndrome alimenticio, tenemos la ausencia de cintura o pliegues abdominales, una distensión abdominal, que en términos coloquiales sería el crecimiento de la barriga, ¿no? Como tenemos aquí en la foto del gatito, puede ver que la distensión abdominal es bastante notoria, y como dice aquí, hay grasa acumulada en el cuello, en la región del pecho o tórax, en la columna y en la cola, como también en las extremidades. En la cola y en la columna no se puede ver, pero pues es claro que tiene estos signos. El tratamiento. El tratamiento, aquí vamos a tener en cuenta dos principales tratamientos. Uno farmacéutico y uno alimenticio acompañado de actividad física. El tratamiento farmacéutico, aquí se tiene en cuenta el uso de fármacos o sustancias exógenas, es decir, que no son producidas por el cuerpo. Un ejemplo es la dirlotapida, que reduce la absorción de grasa y también provoca la señal de saciedad. El fenofibrato, que es una fibra que reduce el colesterol y mejora los parámetros de los lípidos en perros con obesidad. La L-carnitina, que se usa mucho ya que cataliza o ayuda a la beta-oxidación de grasas en la mitocondria, permite acentuar la pérdida de peso,
degrada grasas y favorece el aumento de la masa magra. El tratamiento alimenticio básicamente se refiere a mejorar o cambiar la dieta del animal, de tal manera que se reduzcan los niveles de grasa del cuerpo, sin dañar la salud o perjudicar al animal. Pero también se tiene que tomar en cuenta, bueno, no tomar en cuenta, más bien se tiene que complementar con esta actividad física. Bueno, alguna vez dijo Aristóteles que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. ¿A qué se refiere esto? La mejor manera de prevenir la obesidad es dándole una alimentación de calidad y buena al animal para que no se almacene en el tejido adiposo y pueda realizar sus eh, necesidades fisiológicas propias del mecanismo basal y pues que quede con saciedad el hambre, el animal. Es decir, pues que quede completamente lleno. Bueno, y complementándole también la actividad física, ya llámese correr, caminar, jugar el típico juego de aventarle el frisbee al perro y que salga corriendo, o al gato, o en el mejor de los casos, que sea un animal de trabajo, ya que, bueno, este último es la mejor opción, ya que no solo lo gasta físicamente, lo gasta también mentalmente. Muchas gracias, esto ha sido todo.